Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí en este último día del fin de año en 2020, que vaya qué año nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros el día en este año, en esta era, dada el periodo de pandemia, de separaciones temporales, de amigos que nos han dicho en términos de vida espiritual un hasta pronto. Y bueno, yo creo que mientras el Señor Jesús regresa por nosotros, sí deberíamos de concentrar nuestra atención en lo que el día de hoy, dado que es el último día del año, quisiera que meditara usted en su mente y corazón. Mire lo que dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 39, cuando dice así: mas cuando cumplieron todas las cosas, según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Quiero que piense por favor en esta inicial declaración que hace Lucas en el versículo 39, cuando dice que cumplieron todas, mire, las cosas según la ley del Señor. Quiero hablarle en este devocional de lo que he titulado Cumple todas las cosas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor. Obra en tu pueblo mientras meditamos en el día de hoy, 31 de diciembre, en el cierre de año. Y pedimos tu bendición y tu presencia, Señor, de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Hay mucho que podemos aprender de la vida y de la persona, de biografías como las que estudiamos en Simeón, en Ana. Pero ahora parece ser que toda la atención está por centrarse en la persona más importante de los evangelios, que es el Señor Jesús. Y aun cuando en parte se menciona el trasfondo familiar de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, describe en una manera muy concisa la vida de José y de María como padres que temían al Señor. Y creo que al meditar mucho en esta porción de la Biblia, Lucas el médico parece ser que no tiene sino la dirección del Espíritu Santo para omitir la visita de los sabios que venían del oriente. Omite también la huida del Señor Jesús a Egipto. Se omite también, hermanos, la matanza de los inocentes descrita en Mateo capítulo 2. Pero Lucas, el médico, se concentra en el Evangelio de Lucas, en la persona y la vida desarrollándose de parte del Señor Jesús aquí en la tierra. En esta porción de la Biblia, ya en el versículo 39, ya no se habla directamente del Señor Jesús, pero se habla de la familia del Señor Jesús. Se habla de José y de María, de cómo ellos cumplieron todas las cosas según la ley de lo estipulado en los mandatos del Señor. Todos sabemos, si usted puso atención en los devocionales anteriores, que el Señor Jesús fue circuncidado al octavo día en Lucas capítulo 2, en el versículo 21. Pasados los 40 días de la purificación, del periodo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, José trajo a María y al Señor Jesús para presentar una ofrenda por la purificación requerida en el Lucas capítulo 2, en el versículo 22. Y recuerden que esa purificación requería de un sacrificio que fue presentado con dos palominos, ¿verdad, hermanos? Uno sacrificado y el otro dejado en libertad. Fue el del menor costo porque, como bien saben, hermanos, los padres del Señor Jesús terrenales eran de ascendencia literalmente de escasos recursos. Pero también, hermanos, en esa ida, en esa presentación, dice en el versículo 23, hermanos, que como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí está hablando de otra ofrenda más que José y María presentaron por su primogénito, que era para redimir al niño, acorde a Éxodo capítulo 13, del versículo 1 al 12. Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 12, donde la Biblia nos dice que pagaron 5 siclos de plata para redimir al que sería nuestro Redentor, que un día nos daría la redención con su sangre preciosa. Y por eso cuando Pedro habla de la vida y la persona del Señor Jesús, dice en primera de Pedro 1:18 estas palabras que dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual, dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero, dice aquí, sin mancha y sin contaminación. Entonces,
El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra, hermanos, fue sin mancha y sin ningún tipo de contaminación. Pero a mí me es de mucha bendición leer este pasaje de Lucas capítulo 2, versículo 39 y darme cuenta que el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, contó con padres que cumplieron a cabalidad cada uno de los mandatos del Señor y sin ninguna molestia, a pesar de que eran pobres, a pesar de que no tenían los recursos suficientes. Hicieron todo lo que el Señor les había mandado a ellos, y por eso el escritor dice que cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, fue que pudieron regresar a Nazaret de Galilea. Entonces, esta palabra mandatos del Señor o mandamientos del Señor, en otras traducciones, hermanos, se coloca como exigencias de la ley del Señor. No olvidemos, hermanos, que aunque la Biblia presenta cada instrucción de una manera muy clara, sobre todo en cada una de las porciones de la Biblia, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes de que nosotros se nos presente una exigencia, se nos da una instrucción a través de la Biblia. Sabemos que no podemos dejar de congregarnos. Esa es una instrucción y a la vez una exigencia. La Biblia nos dice eso en Hebreos 10, 24 y 25. Sabemos que es una instrucción orar y hacerlo sin cesar, como dice primero los Tesalonicenses 5, 17. Es una instrucción, pero también es una exigencia o un mandato del Señor. Sabemos que debemos de ser fieles a la iglesia. Otra vez, es una exigencia, pero también es una instrucción del Señor de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre en el libro de Hebreos 10, 24 y 25, cuando nos dice, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. También, hermanos, se nos da como una instrucción, pero también como un mandamiento de parte del Señor a nosotros como cristianos de compartir nuestra fe con otros. Se nos instruye a ir y a ser discípulos a todas las naciones, pero no se nos debe de olvidar, hermanos, que ese id, aunque es una instrucción, también es un mandato que el cristiano debe de cumplir a lo largo de los años mientras el Señor Jesús retorna por nosotros. También, hermanos, debemos de recordar que la Biblia nos instruye a nosotros de vivir vidas santas, como dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, dice él, ahí en su carta de primera de Pedro. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad, hermanos? Cuando nos dice que el cristiano tiene el mandato de parte del Señor a vivir una vida santa, ¿verdad? En el versículo 15 y 16 de primera de Pedro capítulo 1. Pero viene la instrucción y viene también el mandato del Señor como exigencia. Yo creo, hermanos, que hay tantos cristianos que llegamos a olvidar que la Biblia está repleta de instrucciones y de mandatos del Señor para el cristiano, y que esos mandatos e instrucciones de parte del Señor no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 3 nos dice que este es el amor de Dios. Escucha lo que dice, que guardemos sus mandamientos. Y mire lo que dice ahí, y sus mandamientos no son gravosos. Yo he visto a lo largo de los años a tantos creyentes quejarse de lo difícil que es vivir la vida cristiana y de lo difícil que es obedecer los mandatos del Señor, pero el apóstol Juan dice que cuando el amor se ha perfeccionado en nosotros, sus mandamientos de ninguna manera en nosotros son gravosos. Entonces, yo creo, hermanos, que como creyentes debemos de estar más que dispuestos en nuestra vida, considerado que los mandamientos del Señor no son gravosos, a cumplir con los mandatos del Señor en nuestra vida. He visto a tantos cristianos en este periodo de tiempo de pandemia desobligados de su sentido de responsabilidad que deben de tener hacia la causa del Señor y las cosas del Señor en nuestra vida cristiana, pensando que aún en periodo de pandemia podemos relajarnos. Y no, hermanos, no podemos relajarnos. Debemos de seguir obedeciendo lo que el Señor nos invita a nosotros como cristianos en nuestra vida cristiana. Hermanos, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos enfatiza estas palabras, y por eso nos dice en este capítulo 2, en el versículo 39, que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, y una vez que las cumplieron, dice que se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Yo creo que ningún cristiano en este año por terminar
y año por comenzar, 2021, está capacitado, hermanos, para poder enfrentar los retos, las batallas, las luchas, las adversidades que se nos van a presentar, a menos de que determine que usted, al igual que su servidor, decidamos cumplir con los mandamientos del Señor que Él nos estipula a través de su palabra. Todo lo que el Señor nos manda es esencial, hermanos, tal como se nos ha dicho en este periodo de pandemia, de las cosas que consideramos como esenciales en la vida. Ningún creyente en verdad podrá ser feliz al concluir el 2020 e iniciar un 2021, hermanos, a menos de que determine lo que el escritor del Evangelio de Lucas dice de José y de María. Dice que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, y fue que entonces que terminaron de cumplir con cada mandamiento de parte del Señor, que pudieron volver o retornar a Galilea, la ciudad de Nazaret, hermanos. Yo creo que el cristiano que quiere comenzar un año diferente, un año bajo la seguridad de saber de que el Señor está conduciendo cada aspecto de nuestra vida como cristianos, es que determine delante del Señor obedecer y cumplir los mandatos del Señor en nuestra vida como cristianos. Hermanos, para mí es asombroso pensar que aún en su pobreza, José y María hicieron y cumplieron todos los mandatos del Señor paso a paso, decisión tras decisión, sin importar lo que eso conllevaba. No estaban en su ciudad natal, estaban en Belén de Judea cuando tuvieron que llegar al templo en Jerusalén. Recuerda que no estaba geográficamente lejos eso. Y llegaron al templo en Jerusalén, presentaron los palominos, presentaron los siclos de plata, circuncidaron al niño e hicieron tal como la ley les marcaba en razón a un hijo primogénito. Hermanos, que nuestra decisión para este año 2021, y este es el punto principal para este devocional, que tenemos tantos retos, que tenemos tantas cosas por experimentar, hermanos, cada uno de nosotros, que nuestro buen Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer todo lo que Él nos pide a nosotros en nuestra vida cristiana. Escucha lo que dice en Josué 1:1 al 9, cuando dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto, dice, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dice, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Note lo que dice en adelante, por favor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, dice, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Note lo que dice una vez más: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley, dice, nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, dice, para que a todo lo que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. El Dios del Antiguo Testamento, hermanos, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Y por eso le quiero animar el día de hoy a que considere no solo leer, no solo escudriñar, pero cumplir cada cosa que el Señor le esté pidiendo a usted, al igual que a mí, en nuestra vida, como creyentes y como hijos de Dios. Por eso le invito en el día de hoy, en el nombre de Cristo, haga como hizo José y María en el Nuevo Testamento, determine, decida, comprométase ante el Señor. Si usted quiere un año, aun cuando vivamos un periodo
complejo de batallas y de dificultades, dada todavía este periodo de pandemia que estamos viviendo, determinar, como lo hicieron José y María, cumplir con todos los mandamientos del Señor, porque solo entonces y nada más entonces, hermanos, podremos experimentar verdadera felicidad como cristianos. Que el Señor nos ayude en este año 2020 que está por terminar, y que en este 2021 el Señor nos conceda a cada uno de nosotros cumplir con los mandatos que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, Señor. Obra de manera especial, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.